Buenas tardes, mi nombre es Giselle Georgina Anderí Olivo y el de mi compañera Rosa María Ramos Rosa. En este momento le vamos a hablar sobre un tema muy interesante, la entrevista. Iniciamos este tema expresando un concepto de la misma. Es una conversación de naturaleza profesional realizada con el fin de obtener informaciones sobre un tema específico. Los tipos de entrevista, estos se clasifican según el número de participantes. En entrevista individual, que es llamada también personal, es la más utilizada y se emplea cuando una persona busca empleo, cuando un psicólogo recibe a un paciente para conocer su comportamiento y para el entrenamiento deportivo, entre otros. Está la entrevista en grupo, se usa en el ámbito laboral, ya que permite valorar distintas competencias de los aspirantes al puesto de trabajo. Y la entrevista de panel, que esta también se usa en el ámbito laboral, pero con la diferencia de que varios entrevistadores entrevistan un candidato. Su clasificación según el procedimiento. Esta puede ser entrevista estructurada. Esta sigue una serie de preguntas fijas que han sido preparadas con anterioridad y las mismas se aplican a los entrevistados. La entrevista no estructurada, llamada también entrevista libre, en esta se trabajan preguntas abiertas, sin un orden preestablecido, permitiendo la espontaneidad. Y por último, la entrevista mixta, llamada también semiestructurada. Es una mezcla de la estructurada y no estructurada. Por tanto, el entrevistador alterna preguntas estructuradas y espontáneas. La clasificación de la entrevista, según el modo o canal, puede ser entrevista cara a cara. Es la presencial. Ambos actores de la entrevista se encuentran uno frente al otro. Así se tiene en cuenta la comunicación verbal. Está la entrevista telefónica, que es utilizada en la selección de personal, pues se emplea como filtro dentro del proceso de reclutamiento si existe un volumen elevado de candidatos. Entrevista online se usa cuando el candidato no se encuentra en la misma localidad. No existe entrevistador, sino que las preguntas aparecen en texto y luego se graba la respuesta. Por correo electrónico, esta es habitual en el ámbito periodístico. Ahora la dejo con mi compañera Rosa, quien les va a hablar sobre las partes de la entrevista, función de la entrevista y sus características. La parte de la entrevista. Título. Este puede ser una frase acerca del entrevistado o algo dicho por él. Este debe ser atractivo. La introducción de la entrevista suele ser breve, pero no suficientemente informativa. En esta no se habla del entrevistado, sino del tema de la entrevista. Cuerpo de la entrevista. Está formado por las preguntas y la respuesta. Las preguntas deben ser adecuadas para el entrevistador e interesantes para el público. Cierre de una entrevista. Esta debe ser conciso. El entrevistado puede presentar un resumen de lo hablado. Función de la entrevista. Tiene como función principal obtener información sobre un personaje a través del diálogo que se establece entre las personas que intervienen en ella, el entrevistador y el entrevistado. La característica de la entrevista. Se ha de acudir a ella con una buena presentación. Debe discurrir bajo una atmósfera amistosa. Elegir el lugar adecuado para realizar la entrevista. Su inicio debe realizarse con preguntas y simples sencillas. Se ha de utilizar un lenguaje claro, escuchar la respuesta. Al terminar, se da las gracias con generosidad por permitir la entrevista. Hasta aquí mi exposición. Muchas gracias. ¿Te la voy a repetir?